Buenos días, a mí me corresponde desarrollar el tema sobre qué es una entrevista. La entrevista es un método de recolección de datos primarios que consiste en preguntar a una o varias personas su opinión sobre una empresa, un producto o un tema. La entrevista tiene un carácter cualitativo, por lo que se centra en la experiencia personal. El objetivo principal de las entrevistas es conocer los comportamientos, actitudes y opiniones de la persona. En comparación con otros tipos de investigación primaria, la entrevista suele tener un mayor índice de respuestas y proporciona resultados fiables. Algunos de los principales objetivos de realizar entrevistas incluyen la recolección de datos primarios y la detección de pautas y tendencias entre los entrevistadores. Características de una entrevista. Una entrevista efectiva requiere cumplir con ciertos principios y características que la distinguen de otros métodos de recolección de información, entre las más importantes que se encuentran. Interacción directa. La entrevista se basa en la interacción personal entre el entrevistador y el entrevistado, lo que permite una comprensión más profunda a través del lenguaje verbal y no verbal. Estructura variable. Dependiendo de su objetivo, las entrevistas pueden ser estructuradas con preguntas predeterminadas y ordenadas, semiestructuradas con un esquema fiable o estructuradas con preguntas abiertas y espontáneas. También está el diálogo abierto. A diferencia de otros métodos, las entrevistas permiten una conversación fluida, donde las respuestas del entrevistado pueden ser derivadas en nuevas preguntas o profundizaciones. Objetivo claro. Cada entrevista tiene un propósito definido, ya sea obtener información específica o evaluar competencias o comprender comportamiento o percepciones. Confidencialidad y ética. En muchos casos es fundamental garantizar la privacidad de las respuestas y respetar el consentimiento informado del entrevistado, especialmente en contextos de investigación o entrevistas sensibles. Preparación y planificación. Las entrevistas requieren una fase de preparación para definir objetivos, investigar al entrevistador y formular preguntas adecuadas que se alineen con el propósito de la entrevista. Y esto fue que es una entrevista. Muchas gracias. La entrevista en la estadística. La entrevista en la estadística es una herramienta que nos ayuda a recopilar datos y realizar investigaciones. La entrevista tiene un enfoque cualitativo, ya que se enfoca en cómo las personas van a reaccionar a nuestras preguntas o están dispuestas abiertamente a contestarlas. Una entrevista tiene que tener diferentes aspectos, en los cuales está la empatía y la flexibilidad, la confianza, un análisis iterativo y una buena redacción de preguntas. Existen diferentes tipos de entrevistas, en las cuales podríamos destacar las entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas, entrevistas abiertas y entrevistas en profundidad. Una de las partes más importantes de la entrevista es su ética. A ética de la entrevista nos referimos a recibir las respuestas de los entrevistados y darles una resolución de para qué las utilizamos. No es lo mismo que una persona entrevistada esté inconforme de la entrevista que una persona entrevistada esté conforme. En conclusión, la entrevista es una herramienta de uso múltiple que nos ayuda a investigaciones, análisis de datos, recopilación, entre muchos otros factores. Por lo que podríamos decir que sin la entrevista, un trabajo podría ser más tardado y más tedioso. Ventajas de las entrevistas. La número 1 es mayor profundidad en la información. Permiten brindar respuestas detalladas mediante preguntas. Esto permite que puedan preguntar las preguntas que quisieran para obtener la información o respuesta que buscan. Segunda es flexibilidad. Pueden adaptar en tiempo real según las respuestas del entrevistado. Esto significa que pueden revelar planes, ideas a futuro, observaciones, hipótesis, etc. sobre información que se dará a entender o ver en algún tiempo lejano o no muy lejano. Más de todo, es revelar planes a futuro. El número 3 sería respuestas más alta. Tasa de respuestas más alta. Esto significa que tiene toda la probabilidad de ser respondida. Por ejemplo, cuando mandan encuestas en línea o por correo, usualmente tienen la probabilidad de no ser respondidas o recibidas, lo cual hace que la entrevista sea 100% respondida y con eficiencia.
clarificación de dudas. Esta tiene una alta eficiencia de ser respondida de la manera más sincera y dejar al entrevistador sin dudas. De otra parte, el entrevistador puede hacer preguntas más ambiguas o más difíciles, lo que reduce a errores o falsas respuestas. Acceso a información subjetiva. Son útiles para recopilar información más subjetiva, ya que en el momento de la entrevista el entrevistador puede hacer preguntas muy subjetivas, lo cual crea presión social hacia el entrevistado. Observación del lenguaje no verbal. Al momento de realizar una entrevista, se pueden captar gestos, movimientos, expresiones no verbales, las cuales indican ciertas emociones como la comodidad, la presión, los nervios, la incomodidad, etc. Esto nos da una mejor manera para interpretar las respuestas. Y por último tenemos la personalización. Como esta dice, pueden ajustar o personalizar al gusto del entrevistado, como presionándolo más, hacerlo sentir cómodo, incluso crear un ambiente divertido, lo cual hace mejor la entrevista y que sea entretenido a lo que quieran reflejar con ella. La entrevista puede ser un método para recopilar información muy eficaz y muy viable. Sin embargo, también posee desventajas. Una de ellas es la subjetividad. Esta se basa principalmente en que haya prejuicios por el entrevistado o entrevistador, lo cual conlleva a respuestas erróneas. El segundo es el sesgo de deseabilidad social. Esto es principalmente que la sociedad influya en el entrevistado y también en sus respuestas, haciendo que no tenga respuestas propias y sean respuestas influenciadas por la sociedad. También tenemos el efecto del entrevistador. Esto principalmente se basa en que el entrevistador influye en las respuestas del entrevistado, haciendo que también haya respuestas erróneas. También tenemos el consumo de tiempo, ya que sabemos que al realizar una entrevista conlleva mucho tiempo para coordinar, llevar equipos para realizar la entrevista y el lugar, haciendo que se consuma mucho tiempo. También tenemos los recursos intensivos, ya que al realizar una entrevista se necesita de equipos, se necesita de coordinación, lugar y entre otras cosas, lo cual lleva muchas cosas para realizar una entrevista. También tenemos el malestar del entrevistado, ya que si el entrevistado padece o siente alguna emoción por parte o hacia el entrevistador o hacia el tema, puede influir también en sus respuestas, haciendo que sean erróneas. También tenemos los problemas de confidencialidad, lo cual puede hacer de que se toque muchos temas delicados y a esto haga que se sienta difícil de responder y que no haya una confidencialidad por parte del entrevistado y el entrevistador. También puede influir el entorno, ya que al tener un lugar lleno de personas o el lugar en donde se encuentra puede influir en las respuestas del entrevistado, haciendo que también haya respuestas erróneas de parte del entrevistado. Sin embargo, estas son algunas desventajas, pero hay una gran variedad de desventajas. Sin embargo, yo considero que estas son los más relevantes. Pero bueno, estas son las desventajas de la entrevista. La entrevista es una poderosa herramienta de investigación que permite recolectar datos mediante una conversación dirigida entre investigador y entrevistados. Hay 3 tipos de entrevistas principales. Están estructuradas, con preguntas fijas y en orden establecido. Semiestructuradas. Combina preguntas predefinidas con flexibilidad para añadir nuevas preguntas. La última es no estructurada, que combina una entrevista fluida
con un objetivo general. Para diseñar una entrevista se necesita un objetivo fijo, definir objetivos claros, seleccionar el tipo adecuado de entrevista, crear preguntas cerradas o abiertas según nuestra necesidad, organizar los datos en una tabla de análisis de estadística. En conclusión, las entrevistas correctamente diseñadas y analizadas proporcionan datos valiosos para recopilar que nos ayudan a definir de un grupo pequeño o un grupo grande para definir datos exactos. Durante el desarrollo de la entrevista, es importante crear un buen clima de confianza y facilitar la comunicación. Para ello, se deberá empezar presentándose y dando toda la información relevante del estudio o trabajo puntual que se esté realizando. También se deberá informar sobre el tiempo de duración de la misma. El lugar donde se realiza puede ser escogido previamente por la persona que realiza la entrevista. No obstante, se deberá ofrecer siempre la opción de realizarla en algún otro espacio elegido por la persona entrevistada. Durante el desarrollo de la misma, es importante que la conversación quede registrada con una grabadora. Para ello se le deberá preguntar a la persona entrevistada o informarle sobre los motivos de la grabación y el uso que se va a hacer de datos registrados. Bueno, en el día de hoy yo voy a dar algunos ejemplos de la entrevista. Como dice acá, normalmente las entrevistas se utilizan en muchas situaciones, como en el trabajo, entre otras. Ya sabemos que las entrevistas son herramientas muy útiles para obtener información de diferentes situaciones. También va dependiendo sobre el contexto. Puede cambiar las preguntas y el propósito del por qué se realiza la entrevista. Entre uno de los ejemplos está la entrevista del trabajo que se realiza normalmente, que la entrevista de trabajo es donde la entrevistadora hace preguntas para conocer la experiencia, habilidades y personalidad del candidato. Normalmente se pregunta cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, cómo manejarías un conflicto en el trabajo, entre otras. Ejemplo 2 es la entrevista periodística. En esta se realiza para obtener información de primera mano. Por ejemplo, un periodista puede preguntar a un deportista después de un partido cómo se sintió en anotar un gol, cómo se sintió tener una victoria, qué opina del desempeño de su equipo. Entre otro ejemplo puede ser la entrevista médica, que es cuando los doctores utilizan entrevistas para diagnosticar a sus pacientes. Preguntan de cosas como desde cuándo tienen ciertos síntomas, qué síntomas tienen antecedentes familiares de esta enfermedad, entre otras. Para tener un mayor conocimiento de cómo se utiliza esta herramienta, observemos el siguiente ejemplo, que es una entrevista para el puesto de asistente administrativo en la empresa Futuro Global S.A., con el objetivo de evaluar las habilidades y experiencias de los candidatos para el puesto. Como primer punto, tenemos la información general del candidato, incluyendo el nombre, la hora y la fecha. Como segundo punto, tenemos las instrucciones para el entrevistador. Y como tercer punto importante, tenemos las preguntas, y cada una de estas será utilizada para evaluar los diferentes aspectos como las habilidades y conocimientos del postulante. Cada una de estas preguntas tiene un objetivo diferente para evaluar si el candidato es apto para el puesto de trabajo. Como cuarto punto está la escala de evaluación, que esta será utilizada para evaluar las respuestas del postulante de forma general, utilizando una escala del 1 al 5, analizando los aspectos si cumplen o no. Como quinto punto, tenemos el resumen de la entrevista. En esta usaremos una tabla para registrar las calificaciones del postulante, calificando del 1 al 5 cada pregunta y colocando por último la calificación. También podemos incluir algún comentario
sobre las respuestas del postulante. Ya por último, tenemos la firma del entrevistador y la fecha en que fueron evaluados estos criterios. No olvidemos que las entrevistas son un método cualitativo que permite conocer detalladamente información de un tema, como el ejemplo de la entrevista de trabajo, que esta permite a los empleadores conocer si los candidatos son aptos para el puesto de trabajo que se está buscando.